Muy bien, muy buenas tardes a todos. Hoy es 24 de octubre de 2024 y este grupo Hasta tiene luego, el gusto de tener con nosotros a Cristina Fernández, investigadora de Desarrollo, quien nos va a hablar de informalidad, las pequeñas empresas, el cuentapropismo y la reforma laboral que está estudiando el Congreso. Cristina, bienvenida y mil gracias por acompañarnos hoy. Adelante, por favor. Bueno, Marta y Armando, muchas gracias por esta invitación. Es un gran ejemplo de cómo de cosas negativas se puede sacar algo positivo. Y cómo en la época del COVID pudieron sacar este grupo que cada vez es más interesante. Y estoy muy contenta de estar aquí presentándoles esto que en realidad es como el resumen de varias cosas que he venido haciendo los últimos años. Armando me pidió que les hablara de la reforma laboral, pero yo dije, bueno, primero quiero darles una visión del mercado laboral eh, que he estado alimentando con mis trabajos en los últimos años. Y eso es más o menos lo que tengo. Segundo. Entonces, primero les voy a hablar, porque para hacer todos estos análisis tuve que crear una base de datos. Rápidamente les voy a explicar cómo la creé. Después les muestro las metodologías de análisis que he utilizado muy rápidamente también. Y de ahí saqué 6 hechos estilizados. Muchos de ustedes ya me han oído esta historia, pero de todas maneras creo que es importante para los que no la han oído y para, pues, digamos, para reforzar a los que ya la han oído. Y con eso analizamos las implicaciones de la reforma laboral y también de otras recomendaciones de política y hacemos una reflexión, porque pues, yo quisiera que todos me ayudaran a pensar en estos problemas. Primero es la base de datos. Como todos ustedes saben, desde 1990 Colombia no tiene un censo empresarial. Es decir, no sabemos ni cuántas empresas hay en Colombia. Y si uno quiere analizar la informalidad, pues tiene que ver cómo es el tejido empresarial y cómo funciona, porque gran parte de las decisiones de informalidad no las toman los trabajadores, las toman las empresas. Teniendo como eso en mente, entonces yo me di la tarea de unir todas las encuestas que pudiera a nivel de firma. Entonces, ¿qué hice? Para menos de 10 trabajadores, tomé la encuesta de micronegocios, que es una encuesta empleado-empleador cada vez más fuerte. Para más de 10 trabajadores, tomé los datos de la encuesta anual manufacturera, los datos de la encuesta anual de servicios y los datos de la encuesta anual de comercio. Y llené los huecos con las preguntas que le hace la encuesta de hogares a los jefes de las firmas, que son unas preguntas bastante buenas. Les preguntan cuántos empleados tienen, si es formal o informal la firma, sabemos en qué sector está, en qué lugar está. Entonces uno puede armar una batería bastante bueno bajo el supuesto de que un jefe de la firma equivale a una firma, que es un supuesto que creo que todos podemos aceptar. Y que los pesos poblacionales de los empleadores son iguales a los pesos poblacionales de las firmas. Pero dada también la escala de los micronegocios, esto tampoco es muy difícil de aceptar. Cuando ni todas las firmas que encuentro, bueno, puedo tener información de más o menos 5.4 millones de trabajadores y si uno el cuentapropismo, 9.4 millones de trabajadores. Más de medio millón de firmas y de nuevo, si uno al trabajo por cuenta propia, son 4.4 millones de firmas. Esto más o menos me equivale como entre el 62 y el 68 del total de firmas y del total de trabajadores. Un total que, claro, excluye la agricultura, el gobierno, el sector financiero y el servicio doméstico. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque yo tengo el número de trabajadores en cada firma y el número de firmas. Entonces puedo tener el total de trabajadores y compararlos con el total de trabajadores de la encuesta de hogares. O puedo comparar el número de firmas con las firmas que hizo el directorio de empresas del DANE, que creo que es un ejercicio pues bastante bueno. Esta es toda una base de datos que es empleado-empleador. Y esto yo creo que es muy importante. Bueno, además es empleado-empleador, pero además está unida a la batería de preguntas de la encuesta de hogar. Entonces, eso
digamos, es muy importante porque, como todos sabemos, muchas veces los problemas de productividad están en las personas, los problemas de las personas están en la productividad. Entonces, si uno puede analizar las dos cosas conjuntas, pues puede sacar conclusiones muy interesantes. Y por eso, digamos, esta base de datos la utilicé para lo que les voy a mostrar ahora, pero tiene unas potencialidades mucho más grandes. Y otra gran ventaja es que se puede replicar todos los años. Todos son bases de datos de libre disponibilidad y se puede replicar en otros países. Ahora estuve presentando esto en la conferencia de Jobs and Development que hubo en el Cairo y estaban muy interesados en conocer esta metodología porque allá están haciendo unas encuestas de micronegocios en África Nuevo y quieren poderlas utilizar para cosas de este estilo. Entonces, yo creo que por eso, digamos, como dije, tiene muchas potencialidades. Pero bueno, entonces ya con todas estas encuestas a nivel de firmas, esto fue lo que hice. Primero, utilizo un modelo que a mí siempre me había llamado la atención utilizar, que es el modelo de Ulicea para analizar la informalidad. Es un modelo que se creó para Brasil y analiza muy bien la informalidad laboral y la informalidad empresarial. Cómo se digamos, conectan estos dos tipos de informalidad y sobre todo está hecha con, digamos, el nuevo paradigma que existe para estudiar la informalidad. ¿Cuál es el paradigma? Anteriormente se pensaba que si uno volvía a las firmas informales o si volvía a las empresas informales, aumentaba automáticamente su productividad. Pero nos hemos dado cuenta que en realidad eso no pasa. Si uno vuelve a una firma informal, la firma no da, termina quebrándose. Pero si uno vuelve a una firma formal y la firma no alcanza a cubrir sus costos, termina cobrando. Entonces, en muchos casos lo que pasa es que es la productividad lo que determina si la firma es formal o informal. Entonces, esto está involucrado en este modelo. Y también es consistente con las distribuciones que hay de firmas. Como ustedes verán, con esa gran base de datos, yo tengo unas distribuciones de todo tipo y las puedo comparar con el modelo y, digamos, acoplarse bastante bien. Entonces, replica muy bien lo que pasa a nivel de firmas en el país. Ya con ese modelo hecho, la CARF, en unión con el BID, nos contrataron un trabajo con Gabriel Ulicea para que simuláramos la reforma laboral. Y esta simulación de reforma laboral creo que tiene una cosa muy importante, es que no solamente analiza pues, los aumentos en los costos para las firmas, claramente digamos, un problema, sino también otro efecto que, digamos, argumentaba mucho el gobierno, y es que le vamos a dar unas prerrogativas más grandes a los trabajadores, eso debe aumentar la participación laboral. Y como todos ustedes saben, se aumenta la participación laboral, como por ejemplo cuando hay una migración, pues eso me aumenta el trabajo y me aumenta el producto en total. Entonces, puede ser bueno para la economía. Entonces, la idea era sopesar esos dos efectos. Eso es lo que hicimos en el trabajo con Gabriel Ulicea. Después hice un modelo que fue estimar el modelo Ulicea, pero metiendo capital, y uno se da cuenta que es importante incluir capital, que no es cierto que las empresas micronegocios no utilicen capital, que se pueden modelar sin capital, no, es importante incluirles capital. Y por último, pues es una serie de trabajos que he venido realizando últimamente con el BID sobre el trabajo cuenta propia. El trabajo cuenta propia es entre 40 o más por ciento del total de ocupados en el país. Y en realidad es algo que tenemos eh, subestudiado. Bueno, a partir de estos trabajos encuentro 6 hechos estilizados. Bueno, el primero, que Colombia es un país de microempresas. Excluyendo cuenta propia, las microempresas constituyen el 93% de las firmas, el 31% de los trabajadores y el 9% del valor agregado. Eso significa que hay un montón de firmas que consumen una parte importante de los trabajadores y que son tremendamente improductivas. Si a esto le sumamos el contrapropismo, pues las dimensiones son mucho más grandes y la productividad promedio es más baja. Otra cosa que digamos no es sorpresa, pero es la primera vez que se puede ver en unas gráficas, es que la incidencia de la informalidad es mayor en las firmas pequeñas.
Entonces, la informalidad es decreciente en el número de trabajadores. Y eso nos hace pensar que, digamos, por eso es tan importante analizar las microempresas. La informalidad empresarial, que es difícil de medir, porque la informalidad empresarial puede ser desde estar registrado en la Cámara de Comercio hasta estar registrado, pagar impuestos, llevar contabilidad, etc. Entonces, yo tengo aquí la medida más suave y la más dura, y vemos que las dos son muy decrecientes en el número de trabajadores. Vemos también que entre 10 y 50 trabajadores hay mucha informalidad. Entonces, digamos, el DANE dice, no, la informalidad se analiza con la encuesta de micronegocios. Pero pues eso tampoco es tan cierto porque, digamos, tenemos ese sector sin analizar, entre 10 y 50 trabajadores. Yo haría un esfuerzo por aumentar un poco esa encuesta de micronegocios. Pero lo otro es que es, digamos, decreciente de manera importante, así como la informalidad laboral, que aquí la mido como cotizaciones a salud o pensiones. Hoy el DANE tiene otra medida que a mí no me gusta mucho porque mezcla la informalidad empresarial con la informalidad laboral. Entonces, no se entiende bien. Ya es suficientemente complejo el fenómeno de la informalidad como para mezclarlo aún más. Entonces, esta informalidad empresarial es consistente con la visión de la informalidad que les estaba explicando anteriormente. Esta es una versión simplificada de la taxonomía de la informalidad que hace Ulicea. Y, digamos, para no entrar en detalles, hay tres estados. Hay un estado en que las firmas son muy poco productivas y en ese estado, digamos, de firmas poco productivas, digamos, es casi imposible ser formal. Después hay un estado en que las firmas, digamos, podrían ser formales, pero deciden ser informales porque es más rentable. Y a partir de cierto punto, para las firmas es más rentable ser formales. Esto se ve como en estas gráficas. Yo tengo la gráfica, la línea continua es la de las ganancias de las empresas, en rojo las informales, en azul las formales, y vemos que en un punto, pues la roja, solamente roja, en otro la roja está por encima del azul, y a partir de cierto punto la azul está por encima de la roja. Y que cuando es más rentable ser informal, hay más firmas informales. Cuando es más rentable ser formal, hay más firmas formales. Es decir, que la decisión de costo-beneficio pues está ahí. Y así como hay una razón para que la informalidad empresarial sea decreciente en el número de empleados o en la productividad de la firma, también hay una razón para que la informalidad laboral sea decreciente en el número de empleados. Y esto tiene que ver con la conjugación de las normas de seguridad social con la deducción de impuestos, que casi nunca analizamos las dos cosas juntas. ¿Y esto qué quiere, digamos, para ser más explícito? En la tabla vemos que hay firmas que ganan menos de 48 millones, hoy creo que están 53 millones del umbral de impuestos. Si uno está por debajo de ese umbral, no paga impuesto de renta, paga seguridad social, de 47% más o menos, no tiene deducción de impuestos y el costo de ser formal versus informal es del 40%, el costo de contratar formal o informalmente es del 47%. Pero si uno está por encima de ese umbral, paga un impuesto de renta del 29%, paga una seguridad social del 47%, pero cuando paga la seguridad social del 47%, adquiere la posibilidad de deducir todos sus costos laborales del impuesto de renta. Es decir, puede deducir el 30% o el 29% del 147%. Es una deducción de impuestos que equivale al 42%. Eso significa que el costo de contratar a alguien formal versus informalmente es del 4.7%, es decir, 10 veces más pequeño que el de las firmas grandes. Varias aclaraciones acá. Primero, no estoy diciendo que ese incentivo no sea muy bueno. De hecho, por eso es que casi no tenemos informalidad en las empresas grandes. Y eso no es así en todos los países. Vemos que, por ejemplo, en México hay mucha más informalidad entre las empresas grandes. Ese no es el problema de Colombia, entre otras porque esto funciona.
Pero lo que sí es cierto es que hay una falta de linealidad muy grande en los incentivos. El profesor Lamb de Michigan me decía, usted lo que tiene es un problema de Pippi Longstocking, porque yo no sé si ustedes alcanzaron a ver a Pippi Longstocking, que era una niña que no iba al colegio. Y decía, y esa niña se quejaba porque no tenía vacaciones. Entonces, más o menos es eso. El problema de estas firmas es porque, como no pagan impuestos, no tienen deducción de impuestos y no tienen ese incentivo, digamos, que tendría Pippi Longstocking a viajar o cualquier cosa. Entonces, digamos, es un problema que hay. Pero ustedes me dicen, bueno, pero o sea, 48 millones de pesos al año no es nada. Bueno, el 86% de las microempresas, que ya vimos que es el 93% del total, está por debajo de ese umbral. Y entre esas empresas, pues, si se registran, la mayoría se registran como personas naturales y están haciendo uso, digamos, de esa deducción. Y otro punto importante es que esas empresas, pues no solamente les es mucho más costoso contratar formalmente a sus trabajadores, sino también contratar capital. El costo de uso del capital de estas empresas es 3 veces más grande que en las empresas grandes. ¿Por qué? Porque las empresas pequeñas pues no tienen acceso a la tasa preferencial, tienen la tasa de microcrédito y si son informales pues tienen digamos, un sobrecosto adicional. Si quieren, después miramos más en detalle estas gráficas. Y el último punto que quiero que quede claro como en esta percepción que tengo del mercado laboral es la importancia del trabajo cuenta propia. El trabajo cuenta propia, incluyendo trabajadores sociales, es del 47% en Colombia, estos son datos del Banco Mundial, versus 32% en Brasil y México, 28% en Uruguay, Argentina, 25% en Chile, y, y, digamos cercano a lo que tiene Perú, que es del 52%. Pero de todas maneras, pues estamos hablando de la mitad del empleo en Colombia, que es o cuenta propia o trabajadores familiares. Y este empleo cuenta propia también cuenta con unas asimetrías en el pago de impuestos. Yo creo que muchos conocen esto, pero no sobra decirlo otra vez. Bueno, lo primero es que si uno gana menos de un salario mínimo, en teoría, pues no puede cotizar, porque lo mínimo que puede declarar es que gana un salario mínimo. Entonces, a no ser de que uno se invente que está pagando más y le toque pagar unas cotizaciones muy altas, pues no puede cotizar si gana menos de un salario mínimo. Esto por la derecha ya nos quita el 50% de los trabajadores, o le quita la posibilidad a ese 50% de los trabajadores que ganan menos de un salario mínimo de ser formales. Es más, si fuéramos a medir y decir que medimos la informalidad como el cumplimiento de las normas, pues podríamos sacar esto del total de la informalidad. Pero bueno, o sea, más allá de que estos trabajadores, aun si quisieran, pues digamos, no pueden cotizar a una tasa razonable, también existe un problema entre los que ganan 1 y 2.5 salarios mínimos. Porque, ¿qué pasa? Yo creo que esto lo hemos analizado muchas veces, pero bueno, los abogados me corregirán, pero en Colombia el problema es que la Constitución dijo que la pensión mínima debe ser igual a un salario mínimo, entonces alguien dijo que si la pensión mínima debe ser igual a un salario mínimo, entonces la cotización mínima es un salario mínimo, y esto crea los siguientes problemas, que si uno gana más de 2.5 salarios mínimos, de acuerdo con la ley puede deducir el 60% de los gastos. Entonces deduce el 60% de los gastos y declara sobre un salario mínimo. Perfecto. Termina cotizando más o menos el 11% de los ingresos. Pero si uno gana menos de 2.5 salarios mínimos, tiene que seguir diciendo que declara un salario mínimo, porque no puede deducir más porque está el salario mínimo, no puede declarar que gana menos. El caso extremo es si uno gana un salario mínimo, no puede deducir nada y la tasa de cotización es del 33%. Cuando uno muestra en seminarios internacionales y dicen, o sea, es una tasa totalmente regresiva. Y yo creo que hay un problema adicional con los trabajadores cuenta propia, y es que yo sí creo que hay algo de segmentación en el mercado con los trabajadores cuenta propia, así como no creo que sea tan claro entre trabajadores formales e informales, entre los trabajadores cuenta propia sí. ¿Y por qué? Porque si uno vende empanadas en la esquina, pues es muy difícil que algún día pase a hacer una hoja de vida y aplicar una empresa.
Y esto en realidad se ven los datos. Estos son unas matrices de transición hechas por Lazo y se ve que la transición de los empleados no asalariados a los asalariados está en solo del 6% anual. Y que si uno es informal, perdón, si uno es no asalariado, si uno es cuenta propia, la probabilidad de que el próximo año sea cuenta propia es del 85%. Tiene una inercia muy grande. Entonces, es muy probable que si uno entre al trabajo cuenta propia, puede ser por una decisión de estudios o de hijos o de cualquier cosa, se quede en el trabajo cuenta propia. Y eso pues en el largo plazo pues tiene unas implicaciones porque también lo que estamos viendo es que el empleo cuenta propia, a mí me da que entre un 10 es entre un 10 y un 15% menos productivo que el empleo asalariado. En conclusión, la mayoría de las firmas en Colombia son micronegocios que enfrentan unas profundas desventajas a la hora de contratar trabajadores formalmente y como no puede contratar uno formalmente, también es más difícil contratar trabajadores calificados y en acceder a capital. Y si una firma no tiene capital y no tiene trabajo calificado, pues va a ser muy improductiva y no va a crecer. Y esto explica mucho de la informalidad, inequidad y falta de productividad del tejido empresarial colombiano. Y lo otro que se ve en todo esto es que es un sistema creado con una visión de producción como la de una industria manufacturera con horarios fijos que no se ajusta a la realidad del país. Y todo esto se da en medio de tres retos muy importantes. Son la automatización, el envejecimiento de la población y la inmigración y la emigración que hoy estamos viendo crea unos cambios en el capital humano del país muy importantes. Entonces, en medio de todo esto y de estos retos, se produce la reforma laboral. La reforma laboral, hoy Andrés Velasco me pasó la primera vez que logro ver la reforma, digamos, como tal, porque hasta ahora, hasta ahora, digamos, tenía interpretaciones de la reforma laboral, pero no tenía el texto como tal. Entonces, pues, y como todos ustedes saben, uno lee una cosa, a veces los abogados interpretan cosas distintas, entonces de una vez también pido disculpas si hay algo y les agradezco si ven algo que esté mal interpretado o algo de lo que no estoy cayendo en cuenta. Y esto yo creo que son los principales puntos que tiene la reforma laboral. Bueno, primero, la jornada nocturna, que estaba de 9 a 6 de la mañana, ahora pasa de 7 de la noche a 6 de la mañana. Hay que tener en cuenta que en los países de América Latina la jornada nocturna empieza a las 9 o a las 10 de la noche. Entonces eso crea una diferencia con estos países. Más existe la obligación de llevar el registro de horas extras por parte de los empleadores. Hay sobrecostos en festivos y dominicales que pasan del 75 al 100% de manera escalonada. El contrato de aprendiz se vuelve un contrato de trabajo, es decir, que tienen los mismos beneficios que el resto de trabajadores, incluyendo la sindicalización. El salario pasa a ser 60% en época lectiva, o sea, cuando están como aprendiendo, ahora es 50%, y en etapa práctica pasa al 100% y era del 75% si el desempleo era mayor al 10%, o sea, casi siempre. Entonces, esto implica un aumento también. Y la cuota de monetización, como ahora tiene más costos, pues tuvieron que subir la cuota de monetización que pasa de 1 a 1,5 salarios mínimos. Y esto hay que unirlo a una legislación que sacó el SENA en que se aumentan las ocupaciones sujetas a esta normativa. También hay limitaciones al tipo de contratos que pueden hacerse. Si bien no estaban tan grandes como en la reforma laboral, porque hay que decir que la reforma laboral es una hora y una la que era antes, pero de todas maneras hay cosas que en el largo plazo yo creo que sí afectan bastante. El de prestación de servicios, por ejemplo, si no está escrito o si existen algunas disposiciones que no van con la ley, automáticamente se considera como un contrato a término indefinido. El contrato a término fijo tiene un máximo de 4 años. Si uno no avisa un mes antes que se acaba, entonces tiene una prórroga automática. Los contratos por las empresas personales tienen que ser menores o iguales a 1 año y solamente en unas situaciones muy particulares. Hay prestaciones y vacaciones para los contratos de prestación de servicios y a término fijo y se prohíben los contratos sindicales, que no tienen nada que ver con sindicatos, sino que eran una forma de
en realidad de pagarle menos a los trabajadores. Yo creo que eso es algo positivo. Y hay otras cosas que también considero que es positivo, como por ejemplo las empresas de reparto. Nosotros con Juan Benavides, con María Angélica Arbeláez hemos trabajado mucho con las empresas de reparto y, digamos, propusimos con ellas algo parecido a lo que salió, y es que las empresas pagan el 60% de las cotizaciones, los trabajadores el 40% de los trabajadores, pero sobre todo se paga sobre horas trabajadas. Es decir, no toca pagar sobre los 30 días del mes y sobre el salario mínimo, que pues era algo que realmente era imposible de cumplir. Entonces, esto pues por lo menos es darle algo de flexibilidad al sistema laboral, que yo creo que es positivo. Y hay otra disposición que yo tengo que decir que me gusta muchísimo, y es que se pueden hacer cotizaciones sobre ingresos por debajo del salario mínimo para microempresas formales y para trabajadores por cuenta propia. Hay que ver bien la legislación de esto, pero a mí me parece que esto solucionaría gran parte de las asimetrías que les mostré que existen en el trabajo a cuenta propia. También ahí se establece el teletrabajo internacional, en el cual hay que pagar seguro de salud y prestaciones, hay un auxilio de conectividad, flexibilización de los horarios. Y yo creo que aquí es donde existe, digamos, es el problema de la reforma laboral, que hay un montón de cosas pequeñas, muy difíciles de medir, pero yo creo que en conjunto pueden generar mucha incertidumbre y mucho desorden. Entonces, por ejemplo, como les digo, hay flexibilidad de horarios de trabajadores con discapacidad, responsables de personas con discapacidad, o con hijos menores o con enfermos graves, días de descanso, pues además de la licencia de paternidad, entonces es una jornada familiar semestral, citas médicas del trabajador o de los hijos, citas judiciales, uso de la bicicleta, matrimonio, que pues van sumando todos estos días de descanso. Se extiende el fuero por embarazo para adopciones, em, se aclara un poco las condiciones en que los prepensionados tienen el fuero, digamos, para que no los despidan. em, y también se crean límites al despido por justa causa. Hay una cuota de 2 trabajadores para las firmas de 2 trabajadores con discapacidad para las firmas de más de 10 empleos. Y hay cosas que uno no sabe cómo van a hacer, que por ejemplo que por automatización hay que hacer unos planes de reconversión o reubicación de los trabajadores, pero a mí eso me parece difícil de entender, porque no es que una firma se automatice o no se automatice, sino que, digamos, poco a poco automatizando procesos. Yo no entiendo bien cómo es que tienen visualizados un proceso de automatización. Para la descarbonización, las empresas tienen que hacer unos planes de cierre, pues que se ven bastante complicados. Hay, hay disposiciones en que se pretende, digamos, formalizar por ley. Dice, y se deben formalizar los trabajadores que dan insumos para el PAE y los conductores, pero pues en realidad todo el mundo debía ser formal, ¿no? Entonces, a mí me parece un poco raro esa formalización por ley. Hay multas a pactos colectivos por fuera de los pactos sindicales, mm, regímenes especiales para periodistas, comunicadores sociales y trabajadores afines, como una especie como de zanahoria que se creó ahí. Incentivos para el primer empleo, mayores de 50, reconocimiento de labores en prisión como experiencia. Eso también fue como unos nuevos artículos al final. Y como les digo, yo lo que creo es que abre un gran espacio para la posibilidad de demandas, que eso no le sirve ni a los trabajadores ni a los empleadores, em, sino que sino a los abogados. Entonces, yo creo que ahí está el peligro de la reforma. ¿Cuál es el impacto inicial de esta reforma? Como les digo, la CAF nos contrató este estudio a Gabriel Licea y a mí, y aquí está un resumen, digamos, de las conclusiones de este estudio. Es positivo para los trabajadores que logren mantener su empleo, pero lo que hay que ver es cuántos logran mantener su empleo. El desarrollo estima que hoy en día los costos en un micronegocio típico comercial que trabaja 6 días por semana son de 8,6 puntos porcentuales, o sea, es un impacto bastante fuerte. Pero en el total de la economía, yo estimo unos 3 puntos porcentuales. Y
Esto me crea una cantidad de empleos informales, la informalidad laboral me aumenta en 6 puntos porcentuales. Ustedes me dirán, pero esto está demasiado. O sea, si uno hace los cálculos de lo que han afectado las reformas laborales hasta ahora, pues no le da. O sea, digamos, una reducción en los costos laborales de 3 puntos porcentuales debería dar una reducción en la informalidad de 2 puntos porcentuales. Perdón, una reducción en la informalidad de 2 puntos porcentuales. Pero ¿qué pasa? Encontramos que hay unos efectos asimétricos muy importantes. Y Adriana Kugler había alertado mucho sobre esto en el pasado. Y es que, ¿por qué se dan estos efectos asimétricos? Porque si uno baja los impuestos a la nómina, las empresas no pueden perdón, si no baja los impuestos a la nómina, en el largo plazo las empresas terminan compartiendo con los trabajadores parte de ese mayor ingreso, o sea, terminan subiendo los salarios. Pero si uno si uno sube los impuestos a la nómina, las empresas no pueden bajar sus salarios por debajo del mínimo, no pueden ajustarse, se les suben los costos laborales, pero no pueden bajar los salarios. Entonces, ¿qué hacen? O contratan más trabajadores informalmente o les pagan menos a los trabajadores que contratan informalmente. Y entonces, por eso el efecto, digamos, es desproporcionadamente mayor cuando uno aumenta los costos a la nómina. Y también me genera pues una reducción en los ingresos de los empleos informales del 10%. Todo me indica que esto crea una caída en la productividad, aunque como aumenta el factor trabajo sobre la producción, no son tan claros los efectos. Y además hay un costo fiscal. El gobierno ha dicho que hasta ahora la reforma laboral no tiene costo fiscal, porque los trabajadores del gobierno no están involucrados, que yo creo que eso es algo raro porque ¿cómo van a hacer para, digamos, manejar ese arbitraje que se crea? Pero Mm, pero por lo que les estaba explicando de las asimetrías o de las deducciones de impuestos, por cada trabajador, las empresas van a declarar más ingresos, perdón, más gastos salariales. Y las empresas van a decir, mis gastos salariales me aumentan en X, luego voy a hacer mayor deducción de esos costos laborales. Y esa deducción pues equivale al 35% del aumento de los costos laborales por trabajador. O sea, el gobierno terminaría pagando la tercera parte de la reforma laboral. Eso en el equilibrio general se neutraliza mucho porque se aumenta mucho la informalidad. Pero sí, como dice el gobierno, la reforma no causa informalidad, pues el costo fiscal sería efectivo. Los ingresos del gobierno en últimas se me terminan cayendo 1,6 puntos porcentuales y en particular el impuesto de renta se me cae 1 punto porcentual. Bueno, sobre otras recomendaciones de política que digamos que también encuentro, digamos el gran resultado es que dos políticas para reducir la informalidad, que son las exenciones fiscales y las deducciones fiscales por costos laborales, terminan incentivando la contratación informal en las pequeñas empresas. ¿Uno qué podría hacer para eso? Podría poner una tasa impositiva horizontal, ¿no? Y ¿cómo se implementa eso? Por ejemplo, diciéndole a las empresas que no pueden registrarse como personas naturales, sino que tienen que registrarse como personas jurídicas. Entonces, todo el mundo paga la misma tasa de impuestos. Y eso, pues, sin duda promueve la formalidad entre las empresas más pequeñas, porque las empresas obtienen la deducción que no están obteniendo los grandes. Pero, pues, eso definitivamente aumenta o, digamos, afecta al bienestar. Hay otra idea que es darles eso era de Luis Fernando Mejía, que era darles unos vouchers de devolución futura de impuestos. Entonces, que si hoy tienen acceso a esas deducciones, la pueden utilizar cuando crezcan y además se le crea el incentivo a las empresas a crecer. A mí también me gusta mucho el monotributo con seguridad social, como existe en Brasil, como existe en Uruguay, que son países que han logrado reducir bastante la informalidad, pero claro, eso tiene un costo fiscal. Pero otra cosa es que podemos pensar más en un sistema de seguridad social financiado con impuestos, que creo que es a lo que todos queremos llegar. Ya estamos más cerca de eso. ¿Por qué? Porque el gobierno ya está pagando
parte de la seguridad social, una gran parte en el caso de las empresas grandes. Entonces, saltar de ahí a un sistema financiado con impuestos, esto lo hablamos con Santiago Levy, pues ya la verdad no está tan lejos. Digamos, es más fácil de lo que pensamos. Con respecto a otras políticas que incluyo en el análisis. Flexibilizar la legislación laboral hay que hacerlo para permitir más trabajos formales de tiempo parcial, sobre todo pues con el cambio en el trabajo que estamos viendo a través del tiempo. Aumentar las transiciones del trabajo a cuenta propia al trabajo asalariado, yo creo que es importantísimo. Hay un trabajo de Leonardo Morales que dice que las capacitaciones en el SENA tienen muy buenos efectos. Las hojas de vida con aprobaciones, yo creo que el papel que juegan las aplicaciones o las plataformas digitales puede ser muy importante en incentivar estas transiciones. Las capacitaciones en el proceso de búsqueda de empleo, en cómo hacer una hoja de vida, cómo hacer una entrevista, son importantísimas. Bueno, las decisiones, lo de siempre, educación, capacitaciones, sistemas de seguridad de información, pues sin duda son muy importantes, sino que no he podido, digamos, como modelarlos, pero sin duda son fundamentales. ¿Qué pasa sobre el monitoreo y control? Si uno ejerce mucho control informal en las firmas informales, en las firmas formales, por ejemplo, en las pequeñas, o sea, si la UGPP hace un control muy fuerte sobre las firmas pequeñas, también existe la posibilidad que estas firmas se vuelvan totalmente informales y salgan del radar de las autoridades y ahí contratan a todo el mundo informal. Entonces también tiene sus límites. Y el control sobre la informalidad empresarial, pues hay que tenerle cuidado, porque digamos el control de la señora que vende empanadas, pues puede afectar bastante el bienestar, aunque aumenta la formalidad laboral, aumenta los impuestos y el PIB y todo, pero hay que saber sobre quién se ejerce ese control. Menores costos de entrada a las empresas pequeñas, un poco lo que hace Confecámaras de pues, reducirles mucho los costos de entrada. Eso tampoco es muy útil porque esas empresas pequeñas no pagan impuestos y no tienen incentivos para contratar a sus trabajadores formalmente. Entonces, pues digamos, sirve, pero no tanto. Menor impuesto de renta, que dice mucha gente que dice que esto hay que hacerlo, pues esto me aumenta la formalidad laboral. Perdón, me aumenta la informalidad laboral porque también hay menos deducciones y reduce los ingresos del gobierno, pero pues aumenta el PIB. El aumento en la productividad, hay que pensar si hacerlo en las empresas grandes o pequeñas. Yo creo que contrario a lo que dice Eduardo, eso sí hay dilemas distributivos en este caso, porque uno puede querer apoyar a las empresas grandes, que son las que van a generar empleo, pero, pero pues si crea digamos, algo no equitativo con las empresas pequeñas es un problema. Y si apoya mucho a las empresas pequeñas, puede estarlas incentivando a que sigan siendo pequeñas. Entonces yo creo que aquí hay que tener en cuenta. Y por último, la reducción en los costos del acceso al capital. Em, lo que definitivamente no se puede hacer es, digamos, bajar la tasa de interés a las firmas informales, como uno hay veces siente que existe esa tendencia en el gobierno. Eso depende de cómo definan la economía popular. Pero si están orientadas a las empresas pequeñas, pues yo encuentro que de todas maneras afecta a las empresas grandes por problemas de equilibrio general. Pero, y como entonces me genera más productividad en las pequeñas, pero afecta a las grandes, y entonces en productividad termina teniendo un efecto neutro. Pero más que eso, yo quisiera que me acompañaran en la reflexión de estos puntos y con esta diapositiva ya termino. ¿Por qué hay tanto empleo por cuenta propia en Colombia? ¿Por qué hay tantos micronegocios en Colombia? Yo creo que sobre todo porque hay tanto empleo por cuenta propia. Es algo que nos hace falta analizar. Yo he estado trabajando en eso, pero no tengo no tengo una razón clara. ¿Por qué es el doble de otros países de América Latina? No sé. ¿Cómo aumentar la productividad y cómo enfrentar las asimetrías regulatorias de los micronegocios sin incentivar que haya más micronegocios? Eso yo creo que también es algo muy difícil. Otro tema es qué hacer con las firmas y las empresas de subsistencia. Hasta ahora, digamos, la política ha sido la tolerancia, que yo creo que es algo racionalmente efectivo, pero eso tampoco va a ser sostenible. Cuando vemos, ahora está haciendo un trabajo con José Leibovich, que vi que está acá
em, sobre los efectos que tiene lo que se llama la debida diligencia en los países europeos, según la cual no se puede importar ningún producto que haya tenido o problemas con el medio ambiente o problemas con la legislación que se traducen en problemas, digamos, se traducen en informalidad. Entonces, hay temas como eso y yo creo que cada vez más escrutinio que nos indican que de pronto no hay que seguir con esta política de tolerancia, sino más bien hacer una legislación que se ajuste a la realidad, que se ajuste a la realidad del campo, que afortunadamente, digamos, en la reforma laboral no pasó esta, porque las disposiciones hacia el campo, porque no se ajustaban a la realidad del campo. Y también estas firmas son las de menos productividad, pero por otro lado son una fuente de ingreso pues, que alivia la política social, sin duda. Entonces, uno tiene que pensar bien lo que hace, porque también hay muchas de estas políticas, digamos, no funcionan y pueden terminar incluso haciéndole daño a la población, porque si uno llega a financiar una empresa, digamos, de una familia que no funciona, pues la familia puede terminar peor de lo que estaba antes. Entonces hay que tener un poco de selectividad de cuáles empresas apoyar. Y esa es la última pregunta. ¿Cómo identificar los micronegocios que tienen potencial de crecimiento? ¿Cuáles son las políticas más efectivas para hacerlos crecer? Y todo esto en un mundo que está pensando, porque a nivel mundial todo el mundo está pensando es en la automatización, en los problemas de migración y en el envejecimiento de la población. Entonces son tres retos que tenemos que afectar, digamos que enfrentar al mismo tiempo que enfrentamos, digamos, toda esta historia, digamos, de incoherencias que nos ha venido rodeando. Entonces, me encantaría tener eh, reacciones de ustedes y que me ayudaran, digamos, a evolucionar un poco en esta agenda que me he propuesto en los últimos años. Mil gracias, Cristina. Muy, muy interesante. Si te entendí bien, la reforma que está avanzando es menos mala que la que había antes, que hace algo de daño y que tiene algunas ventajas, sobre todo en las cosas de reparto y demás. Quitemos la presentación, por favor, para vernos las caras Sí, espérate, a ver, estoy un segundo, es como, y ya, entrar en el diálogo. listo, perfecto. Entonces, mil gracias otra vez. Y con esto quiero invitar a todas las personas. Veo que hay muchísimas personas que han trabajado en estos temas del desempleo, de la formalidad, en fin. Y quiero invitarlos especialmente a ellos y a todos los demás a participar. Tenemos las manos levantadas, varias personas. Empezamos con Gustavo Moreno y después viene Eduardo Lora. Gustavo, adelante. Buenas tardes, muchas gracias por la magnífica presentación. Mi pregunta es muy sencilla. El desarrollo ha estimado que la economía podría crecer 8% por año de manera sostenida durante más de un quinquenio, pero eso requiere mejoras en procesos públicos básicos, simplificación radical del sistema tributario y, por supuesto, facilitar la formalización del trabajo. Así las cosas, ¿no sería mejor para el país escoger el sendero de crecimiento rápido y sostenido para mejorar el ingreso del trabajo en vez de tener que preocuparnos tanto por asuntos que en otras condiciones podrían ser más bien marginales? Gracias, Gustavo. Voy a dar la palabra a Eduardo Lora y después volvemos con Cristina. Eduardo, adelante. Perfecto. Gracias, Armando. Bueno, fantástica la presentación, Cristina. Por fortuna la grabaron porque aquí hay mucho que absorber. Realmente esto es una cosa supremamente rica y eso que yo le he oído algunos de sus cuentos algunas veces, pero aquí hay muchísimas cosas interesantes. De la investigación que usted ha hecho, y esto es pues un comentario para todo el mundo, ¿no? De la investigación que usted ha hecho, a mí lo que más me ha sorprendido y más interesante me parece es esos efectos que produce el hecho de que se deduzcan los costos los costos pues los sobrecostos laborales del impuesto a la renta de las empresas. Yo no era consciente de eso. Eso es una cosa tremendamente importante
que genera unas distorsiones fantásticas y cuya solución, pues sí, yo creo que es la que usted sugiere y la que han hablado con Santiago, ¿no? Claro, no tiene que pasar a una forma de financiación de la seguridad social, pues basada en impuestos generales, ¿no? Pero yo no me doy cuenta de lo aberrante que es lo que tenemos. Entonces, ese es el punto que yo más rescato de toda esta presentación. Sobre los puntos de reflexión muy interesantes, se podríamos hablar de muchos, pero sobre el primero, ¿por qué hay tanto cuenta propia en Colombia? Yo tengo la sospecha de que tiene mucho que ver con problemas del sistema educativo, que obviamente no está formando para el empleo formal, ni para ser asalariados. De hecho, al contrario, según me muestra a mí una encuesta muy buena que hizo Empresarios por la Educación y sobre la cual yo escribí por ahí un trabajito que está por publicar, la educación pública en Colombia, no sé si la privada también, se encarga de promover esa cosa que llaman emprendedurismo, o como lo llame, que es crear el incentivo al cuentapropismo. Es una cosa brutal, ¿no? Esa sesgo que hay de formación obviamente completamente inadecuada. Imagínense usted a profesores de FECODE enseñándole a la gente sobre cuentapropismo, ¿no? Ya lo que estamos produciendo, ¿no? Entonces, eso y la mezcla de que obviamente la formación académica no tiene nada que ver con las necesidades de las empresas, en la cosa de la educación tecnológica y todo eso, yo creo que ahí es donde está el nudo de las cosas, expectativas de los chicos, etcétera. Y creo que esta encuesta en particular podría ayudar a pensar mucho ese tema, ¿no? De por qué es que hay tanto cuenta propia. Bueno, esas eran mis observaciones y buenísima la presentación. Mil gracias, Eduardo. A ver, Cristina, adelante. Bueno, entonces primero lo que dice Gustavo, claro, es algo que uno se pregunta todos los días, si uno debía tomar un camino como el de Corea del Sur, que es, tengamos unas empresas grandes y ya olvidémonos de las microempresas. Yo me pregunto qué tan factible es eso. Em, o sea, porque podemos apoyar las empresas grandes y quedarnos esperando a que absorban a toda la mano de obra y que eso realmente, pues digamos, no pase, como no ha pasado en todos estos años. Entonces, pues sin duda es algo que uno tiene que preguntarse, pero yo creo que tampoco puede descansar en que eso va a pasar automáticamente. Con lo que dice pues, Eduardo, es completamente de acuerdo. Me parece súper interesante esta encuesta. Si me la pasa, me gustaría mucho porque sin duda hay que analizar más. Yo sí creo que hay muchos incentivos, no solamente educación, sino hay muchos incentivos a crear empresas y pues también compartiendo lo que dice Gustavo, pues eso no es tan bueno. Muchas gracias, Cristina. Le voy a dar la palabra a Daniel Wills. Adelante. Muchas gracias y también me uno a lo que se ha dicho sobre lo excelente que es la presentación y todo lo que se aprende. Cristina, yo también quiero hacer énfasis en la pregunta de por qué tanto cuentapropismo y yo desde todas mis prayos hubiera respondido muy rápidamente. Tú dijiste no sabemos, yo hubiera respondido muy rápidamente sí sabemos, es el salario mínimo. Y sin embargo, tú que has mirado mucho más los datos, dices que no sabes, incluso Eduardo Lora eh, echó una explicación completamente distinta. Yo quería preguntarte por qué no es el salario mínimo, por qué no es tan sencillo como decir el problema es el salario mínimo, que es una barrera de entrada a las empresas y entonces el que tiene una productividad marginal menor al salario mínimo simplemente se autoemplea por cuenta propia, no tiene otra opción. Gracias, Daniel. Adrián Garlati, adelante. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muchas gracias a todos. Bueno, muy buena la presentación, Cristina. Muchas gracias. Yo creo que quizás yo todo el tiempo estoy sacando estadísticas, pero en base a la gran encuesta. Yo uso la gran encuesta y esta es el pan de todos los días. Eh, y bueno, yo voy a irme por la respuesta un poco aburrida. Yo sé que la otra gente tiene quizá otras ideas. Pero todas las estadísticas me apuntan a mí, por lo menos para el lado del cuentapropismo, es el salario mínimo. O sea, yo sé que eso es un poco tabú, sacar ese tema, pero es porque básicamente todas las estadísticas me indican eso.
básicamente, en base a las últimas estadísticas del 2024, el 45% de los trabajadores ganan por debajo del mínimo, y de ahí las cuentas propias, el 73% ganan por debajo del salario mínimo. O sea, o sea, básicamente eso explica de que, o sea, lo que ocurre es que ellos están obligados a encontrarse en ese tipo de empleo porque no logran encontrar a un empleador que logre pagar el mínimo. De hecho, incluso entre los empleadores, hoy en día, 2024, me da que el 20% de los trabajadores asalariados, o sea, en el sector privado, ganan por debajo del mínimo. Entonces todavía hay un quinto de los trabajadores asalariados que están dispuestos a trabajar por debajo del mínimo con tal de tener un empleo, digamos, asalariado con un empleador. Y de hecho, si uno hace el cálculo por ciudades, o sea, la cosa es increíble, digamos. O sea, da que en Bogotá el 78% ganan por arriba del mínimo, pero si uno se va a lugares como Nariño, el 23% ganan por arriba del mínimo. O sea, las diferencias también regionales son gigantes. Y ni hablar, digamos, uno lo hace tengo ahí también por sector y demás, pero evidentemente el problema no es solamente la educación o el sector, sino también en dónde está uno en Colombia, digamos. Una cosa es estar en Bogotá y otra cosa es estar muy lejos de Bogotá, en Nariño, Cauca, Sucre, La Guajira, digamos, los números en esos departamentos son laborales, son muy diferentes a lo que ocurre en Bogotá, en Medellín, en Cali. Hay mucha disparidad geográfica, digamos, que quizás en el agregado se pierde, pero es importante tenerlo en cuenta para explicar estos fenómenos que está pasando. Adelante, Cristina. Bueno, pues la respuesta a los dos, porque yo creo que los dos van a lo mismo. Sí, sin duda, pues el salario mínimo, y no solamente el salario mínimo, porque es que no hay que pensar que la puerta de entrada es el salario mínimo, sino el salario mínimo más todas las cotizaciones que hay encima. Em, yo creo que sin duda juega un papel importante, pero el salario mínimo me determinaría si el trabajador es formal o informal, o sea, o si trabaja, pero no necesariamente que se vaya a una empresa, digamos, por cuenta propia, ¿no? Yo creo que hay unos factores más importantes detrás del trabajo por cuenta propia. Yo creo que también la falta de transiciones es muy importante. Yo sí creo que sí hay una segmentación, que uno pasa al trabajo cuenta propia pensando, y eso lo digo desde el punto de vista mío también, que cuando quiera consigue un trabajo asalariado, y no es tan cierto. O sea, pasar de una cosa a la otra no es tan fácil. Muy bien, muchas gracias, Cristina. Ana María Ferreira, adelante. Ay, espérese a ver si soy capaz de poner este micrófono. ¿Qué hubo, Cristina? Muy interesante el trabajo. A mí, digamos que me preocupa también mirar el tema de las barreras a la entrada a la formalidad y de los costos de transacción. Es que estamos en una Colombia muy diversa y uno en Bogotá puede pensar de una forma, pero si uno se pone a sumar los costos de transacción de ser formal, son muy, muy altos. No solamente el tema del salario mínimo y con esta reforma laboral que despedir a una persona sea muy complicado, sino el costo de la formalidad en sí es alta. Entonces, vuelvo a mi tema del panadero de Nemocón, el panadero de Nemocón pagando cámara de comercio, pagando contador, teniendo que llevar una contabilidad formal. Afortunadamente existe el régimen simple, que es una cosa maravillosa, pero todos estos costos de transacción hacen que un panadero de Nemocón tenga que dedicar 25% de su semana a llenar y diligenciar y hacer cosas que no está en capacidad de hacer, ni tiene tiempo de hacer, y en vez de producir, está cumpliendo, digamos, con una cantidad de requisitos que no son menores, no son menores. Y corre una cantidad de riesgos, además, de sanciones, de inspecciones, que obviamente desincentivan pues la formalidad como tal. Y casos hay, pero muchísimos en que uno, por ejemplo, ha visto con esto de la factura electrónica,
le llega a la DIAN a una empresa, le dice, no, es que usted contrató, acá está la factura, y la empresa dice, acá está la factura electrónica expedida con la DIAN, no, pues que el representante legal es del CISBEN, entonces la factura no es válida. Y entonces, si uno empieza, entonces, ¿qué hace esa empresa grande? Decir, pues, yo no vuelvo a contratar a este electricista nunca jamás porque el señor presenta una factura electrónica y resulta que el señor es del CISBEN. Entonces, todo este tema de costos de transacción, yo sí creo que son una barrera a la entrada muy complicada para la formalidad. Está el tema de la inflexibilidad laboral, está el tema de los costos para fiscales, pero también está el tema del costo transaccional, que me parece es muy difícil. Bien, gracias Ana María. Diego Pisano, adelante Diego. Gracias, Armando, y muchas gracias a Cristina por esa excelente presentación. Entre los retos, Cristina mencionó el tema de la emigración y me gustaría saber qué impacto puede tener el hecho de que están saliendo de Colombia cerca de 500.000 de personas por año, la mayoría jóvenes. ¿Qué impacto puede tener eso sobre la informabilidad, sobre el capital humano, sobre la productividad? Estamos perdiendo capital humano y yo creo que eso tiene que reflejarse en el mercado laboral. Gracias Diego. Adelante Cristina. Sí, bueno, Ana María, yo creo que tienes toda la razón, o sea, los sobrecostos de ser formal son tremendamente grandes y como digo, son mucho, lo que yo quiero hacer énfasis es que los sobrecostos son mucho más grandes para las empresas pequeñas que para las empresas grandes. Sin duda hay una simetría, pero de nuevo, ¿cómo solucionar eso? Es difícil sin uno incentivar la creación de más empresas pequeñas, que digamos es lo que Gustavo estaba hablando en Condor. Entonces, sí, para mí es como un dilema y yo, claro, hay unas soluciones. A mí también el régimen simple me encanta, creo que es muy positivo, sin duda es costoso, tiene un costo fiscal bastante alto, pero yo creo que es una salida y a mí me gusta el régimen que tenga seguridad social. Yo creo que eso sería, digamos, eso sería avanzar un poco hacia el sistema al que queremos movernos. Pero en Gracias. el régimen simple creo que es muy importante, hoy se está contabilizando sobre los ingresos brutos. Yo le pondría sobre los ingresos brutos menos costos laborales para equipararlo con con los incentivos que tiene el régimen normal. Y los de Y Diego. sobre Diego Pisano, a mí también es un tema, es un trabajo que me encantaría hacer. Yo creo que es clarísimo que se está reduciendo el capital humano en el país porque están entrando una cantidad de migrantes con muy bajo nivel educativo y están saliendo unos colombianos con un nivel educativo muy alto. Y yo creo que eso va a tener unos efectos en el largo plazo pues muy importantes. Vamos a ver cuánto tiempo dura esto, pero sin duda pues es algo que a mí me gustaría analizar con mucho más detalle. Gracias Cristina. Camilo Soto, adelante. Gracias, Armando. Hola, Cristina, una maravilla oírte, que hacía mucho tiempo no te escuchaba. Un poco en la línea de Diego, me parece importante invitarte a poder explorar el impacto que tiene en la informalidad, la trascendencia que, digamos, el protagonismo del narcotráfico, de la economía del efectivo, y cómo realmente, entre otras también, esa economía del efectivo, el impacto que tiene pues, el alto flujo de remesas, que es una nueva circunstancia que la que el país está enfrentando. Entonces, allí hay un elemento que alguna vez en un grupo en donde participamos algunos economistas, vino la discusión sobre la posibilidad de adelantar medidas en control del efectivo al estilo de lo que hizo India, que es un buen caso para efectos de poder visualizar qué impacto tuvo sobre la informalidad. Esa es un poco la invitación porque pues tienes unas preguntas que seguramente todas ellas en un modelo donde se trate de una economía en donde ese flujo y ese protagonismo pues de la economía del efectivo pues no la tenga, seguramente habrá unas distorsiones muy grandes. Y esa es una realidad en la cual vivimos y que cada vez vamos a tener de manera más presente cuando pues, nos enfrentamos frente a las circunstancias del boom cocalero que estábamos sometidos. Gracias. Rudy Holmes, adelante, Rudy. Sí, un momento, Armando.
Cristina, muchas gracias por la presentación. Qué trabajo. Qué trabajo. Óyeme, es que yo tengo algunas inquietudes. Una que a mí me parece que lo que afecta, que lo que hace que las empresas sean informales es que no pueden ser formales. No estoy diciendo idiotez, es que las condiciones del mercado no les permitiría ser formales. Eso tiene una consecuencia, habría diferencias por sectores y habría diferencias. Una de las variables que a mí me parece que tendríamos que mirar sería el tipo de concentración de mercado que hay en el sector y las diferencias, porque en esos sectores pues la posibilidad de cobrar precios más altos y pagar salarios más altos son mayores. Entonces debería haber muy grandes diferencias entre la empresa grande y la pequeña. Ese es un punto que quería anunciar, pero yo no conozco en Colombia estudios sectoriales sobre la informalidad. Y sería bueno emprender ese camino. Otra cosa que me llama la atención es leyendo algo de Lamprecht, que es un profesor en el Kennedy School en Harvard. Él tiene una pregunta bien extraña y bien bonita. Dice, mire, hay una cosa que es que estos inmigrantes mexicanos o de todas partes que llegan aquí sin conocimientos y muy poca capacitación, inmediatamente su salario se vuelve 40% más alto y en consecuencia su productividad se vuelve también 40-50% más alto. Y pregunta que por qué no pasa eso en el país. Yo te digo ahorita dar una respuesta que hay una segmentación en el mercado que uno no sabe por qué existe. Eso me parece que es algo que tendríamos que entender. Es decir, ¿por qué no pasan empleados del sector informal al formal si el premio es tan grande? Y no solo el premio para el individuo, sino para la comunidad, porque si tú llegas a ganar un salario formal con prestaciones, etcétera, entonces tú vas a estar en un nivel de productividad mucho más alto. Entonces habría creación de riqueza en ese desfile del informal al formal, y no ocurre. Y se me ocurre también, todo esto es improvisado, pues, se me ocurre también que hay segmentación dentro del sector informal, probablemente del sector formal también, porque los contrapropistas están en el nivel más bajo y en el más alto nivel de seguridad. Si tú primero tratas de hacer una empresa con tus hermanos o con amigos y inviertes el capital, lo pierden, ¿no? Terminas volviéndote contrapropista, que ya es lo último. Ya si eso no te funciona, pues tendrás que robar, ¿no? Y no hay facilidad de pasar de ser contrapropista a ser empleado de una empresa, de una empresa de una mini empresa, una empresa informal. Esas preguntas me crean mucha inquietud, porque yo creo que si descubriéramos un camino para llevar gente del sector informal al formal, que tendría que ver mucho con crecimiento económico también, habría ahí una olla de oro, ¿no? Gracias, Rui. Cristina, adelante. Bueno, entonces, espérate un segundo que aquí. Bueno, primero lo de Camilo, sí, sin duda, aquí hay un problema pues también de la economía del efectivo, del narcotráfico. Me gustaría que me contaras un poco lo de India. Me acuerdo de haber analizado eso, pero ya ni me acuerdo qué fue lo que hizo India. Si me cortaras un poquito más, yo creo que me serviría mucho. Yo siempre he pensado que de todas maneras en el país, y eso no lo hemos explotado suficiente, por lo menos para tener información, son las billeteras electrónicas. Uno ve que hoy en día todo el mundo está funcionando con DaviPlata, con Nequi, y eso, a mí me gustaría mucho manejar esa información porque en medio de todo es una transición hacia cierto grado digamos, de bancarización que nos podría quitar esa dependencia del efectivo, pero tengo entendido que también, así como el problema de las deducciones laborales, me han contado que existe también un problema similar con el uso de datáfonos
digamos, afecta particularmente a las empresas pequeñas. Em, con respecto a lo de Rudy, estoy totalmente de acuerdo. La mayoría de empresas en Colombia no son formales porque no pueden ser formales. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta y no es, digamos, no es una reflexión boba, es algo es algo de fondo. Em, Creo que analizarlo por sector, pues sin duda hay que hacerlo. Yo he tratado, pero pues hay que trabajar un poco más en eso. Y el tema de del poder de mercado, en eso estamos trabajando con el BID. A mí me llamó la atención que en los estudios que estamos haciendo encontramos que solamente la diferencia de productividad entre los cuenta propia y los asalariados es del 15%, 10%. Y parte de la explicación es que hay un poder, hay una diferencia, porque digamos, eso, digamos, analizado con salarios da un 10%. Pero entonces uno dice, probablemente lo que pasa es que hay un poder de mercado que no les paga los salarios por su productividad y la diferencia en productividad es mucho más grande. Entonces yo creo que hay que analizarlo. Esto puede estar relacionado también porque, digamos, cuando llegan a Estados Unidos, pues hay un cambio mucho más grande en en la productividad de los trabajadores, es porque las diferencias en productividad son más grandes las que vemos porque hay algo de poder del mercado acá. Y la segmentación yo creo que hay que analizarla, sobre todo la segmentación del cuentapropismo. Y sí hay que buscar maneras de hacer que estos trabajadores se puedan reincorporar al, al, al sistema asalariado. Eso yo creo que es muy Ahí, importante. ahí me atrevería yo a hacer un comentario a lo que hizo Eduardo Lora. Es que tenemos que ver la forma de educar a los contrapropistas sin ponerlos en el colegio, porque eso es algo que probablemente está deteniendo el cambio, es decir, que no tienen el nivel de preparación, pero los que se van para Estados Unidos los emplean, ¿no? Y los emplean en el más bajo nivel de ingreso allá, pero eso es un gran brinco para ellos en ingreso de productividad. Entonces, valdría la pena si pudiéramos educarlos. Lo otro que se me ocurre a mí es que si no crecemos mucho más aceleradamente, no vamos a lograrlo, ¿no? Porque en gran parte de nuestro retraso en el crecimiento se debe a una estructura industrial bastante incompetitiva o poco competitiva. Y no vamos a tener un debate sobre protección ni nada de eso, pero eso creo que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, la estructura del mercado, ¿no? O la economía industrial en este país. Sí, es un trabajo que ojalá pudiéramos reunirnos varios y hacerlo más disciplinadamente porque es muy grande. Muy A bien, mí me Rudy. encantaría. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra a Andrés E. Yo leo así tu nombre en la pantalla. Andrés E, adelante. Sí, gracias, doctor Montenegro. No, soy Andrés Porero, representante a la Cámara. Un saludo para usted, un saludo para la doctora Cristina, agradecer esta presentación. Así que, pues, lástima que no alcanzamos a tenerla en cuenta, por ejemplo, para el debate en la Cámara de Representantes. La verdad es que es muy ilustrativa y pues creo que va a ser muy importante para el debate que se va a dar en el Senado. Pero, doctora Cristina, es una pregunta muy concreta y es, porque yo vi que en la presentación que usted hizo, pues tuvo en cuenta las modificaciones que se hicieron en el segundo debate. Pero la pregunta es, cuando usted corrió el modelo, ¿qué texto o cuáles fueron las modificaciones que se tuvieron en cuenta? Porque, por ejemplo, del primero al segundo debate se cayó un artículo, que era el artículo 8, que incrementaba los costos de despido. La cuota de monetización de los aprendices bajó de 1.8 a 1.5. Entonces, más que nada es como para tener claridad de cuáles fueron como los parámetros, si es que, por ejemplo, esos fueron tenidos en cuenta para, para correr el modelo. Eso sería. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Y quiero decirle que bienvenido a este foro, siempre muy interesante, muy importante tenerlo aquí. Le doy la palabra a Kiko Lloreda, que me pidió la palabra por medio del WhatsApp. Kiko, adelante. Muchas gracias, Armando. Cristina, una pregunta y es, fruto de los análisis que ha realizado
en otros países y en Colombia, en casos de países pues con algunas similitudes, ¿cuáles serían las 4 o 5 recomendaciones tuyas para reducir la informalidad en el país? Porque creo que seguramente ya tienes unas lecciones aprendidas y para examinar de qué manera entran en contradicción o no con esta iniciativa de ley en el Congreso de la República. Gracias, Kiko. Cristina, adelante. Bueno, entonces, Andrés, pues un saludo y estoy pues lista a ayudar, digamos, en cualquier cosa que pueda hacer para el análisis de la reforma laboral. Sí, nosotros, la CAR nos contrató el trabajo desde el principio de la reforma laboral y de hecho el trabajo está hecho, el trabajo escrito está hecho por una propuesta de reforma laboral, como anotaba Armando al principio de la presentación, pues cambió muchísimo. Al principio era muchísimo más fuerte, sobre todo había unos costos de despido muy altos y con unas no linealidades, digamos, no es aconsejable tener en política, eran muy fuertes. Yo he tenido en cuenta todas las nuevas cambios, de hecho, me parece que tengo un aumento de 3 puntos porcentuales en los costos salariales, que digamos es mucho más moderado a lo que se preveía inicialmente. Entonces, yo diría que pues, el texto que tengo es el que me entregaron hoy y con esto fue los análisis que hicimos. Habíamos hecho un análisis bajo, digamos, de impacto bajo, y ese es el que estoy utilizando, que era de 3 puntos porcentuales, que yo considero que, pues, digamos, está más o menos en línea con lo que quedó hasta ahora. Muy bien, Cristina, gracias. Y la pregunta de Kiko. Perdón. ¿Qué recomendaciones haría con el análisis de los países de América Latina? Yo creo que el monotributo, un país para analizar definitivamente es Uruguay. Uruguay tiene una informalidad bajísima y Brasil, porque Brasil logró reducir la informalidad de una manera muy importante. De nuevo, a un costo fiscal bastante alto, pero yo sí creo que un monotributo bien diseñado es un camino que, entre otras, pues ayuda mucho a temas como el que decía Ana María, pues que son una cantidad de obligaciones aparte, digamos, de los costos muy altos. Entonces, yo creo que sí deberíamos de evolucionar hacia ahí, pero más que todo, pasar a un sistema financiado con impuestos. De nuevo, no estamos tan lejos de eso y pues solucionaría muchos de los problemas que tenemos ahora. Yo creo que lo otro es promoción de la competencia, porque yo intuyo que si hay concentración, en cierta forma es provocada por las empresas grandes y que usan a los chiquitos como para que no entre más gente. Sí, que eso va muy a la presentación que nos hizo Eduardo hace unos días. Yo lamentablemente no la vi, pero me voy a tener que estudiarla entonces. Muy bien, le doy la palabra a Andrés Velasco. Adelante, Andrés. Gracias, Armando. Gracias, Cristina, por la presentación. Muy útil siempre repasarla. Yo tenía unas dudas ya microeconómicas. Quería preguntarte qué tanto detalle tenemos en la información para sacar esas tipologías de las que tal vez Rudy preguntaba, porque una de las cosas que hemos estado viendo es que obviamente la informalidad, las causas de la informalidad son muy diferentes, por ejemplo, en la minería, que en el comercio retail, que, digamos, hablando con los colegas gremiales, cada uno percibe la informalidad y sus causas de forma diferente, pues por la naturaleza del país que tenemos también. Entonces, ¿qué tanto podemos explorar de datos micro en tu data? Muy bien, gracias, Andrés. Juan Carlos Ramírez. Gracias, Armando. Saludos, Cristina, todos. Mira, Cristina, también digamos, en algunos trabajos se ha explorado la racionalidad de los hogares para, digamos, el mejor aprovechamiento de las posibilidades que tienen en el mercado del trabajo.
Y si es que es verdad, digamos, o has visto, digamos, esa posible estrategia de tener al menos un miembro formal y otro miembro informal que permita las flexibilidades que necesitan los hogares que tienen digamos, poca atención social o que tienen otras prioridades, etc. Y el otro punto es, si quieres que el efecto demográfico que de todas maneras tiene el mercado de trabajo colombiano, que ha reducido, pues en el que se ha reducido la presión, no sé en cuánto esté creciendo ahora, pero debe ser como del 2% frente al 5 o 6 que traíamos hace años atrás. Esa mejora de la presión demográfica debe facilitar digamos, el proceso de formalización a mediano plazo y en forma no tan, digamos, relativamente rápida. Si has visto algo de eso. Saludos. Muchas gracias. Adelante, Cristina. Bueno, no, son muy interesantes las preguntas. Em, sí, yo creo que hay que trabajar más a nivel sectorial. A mí me parece muy bueno tener como ya el panorama general y yo creo que la tarea es meterse en los siguientes sectores. Ahora me estaban buscando para un trabajo, por ejemplo, las ventas por catálogo, que me parece como apasionante porque mirar quiénes son los que venden por catálogo, las razones, cuál es el modelo de negocio, me parece que es muy interesante, pero sin duda hay que meterse en cada uno de los sectores para analizarlos en detalle. Y los datos están. Hay que aprovechar también ahora que el gobierno está, pues va a sacar el censo económico, eso le va a dar un poquito a los datos que yo tengo sueltos, pues les va a dar unos pesos poblacionales de verdad. Y yo creo que eso es fundamental. Yo lo que le he dicho al DAN es que es muy importante que ese censo funcione como funciona el censo poblacional con las encuestas de hogares. Uno saca el censo y después le va haciendo seguimiento con con las encuestas, digamos, a nivel de firma. Eso sería maravilloso, creo que lo están logrando. También están trabajando con la información de el, ¿cómo se llama? Perdón. Este programa del gobierno de la economía popular. Pues que tiene todos los problemas, pero bueno, el DAN está trabajando en la información de la economía popular, por lo menos tiene el interés, y si no, yo lo que he tratado es de que se enfoquen, que yo estoy en el consejo asesor del DANE, que se enfoquen en el estudio de los subsectores. Yo les he dicho que eso es lo más, digamos, como puede ser más productivo este análisis, más que en juzgar quiénes deben ser objeto de subsidios de la economía popular o no. Entonces, pues yo creo que eso es muy importante. Con respecto a la pregunta de Juan Carlos Ramírez sobre la racionalidad de los hogares, a mí eso me parece súper interesante y yo creo que lo de la segmentación del mercado es muy importante. Yo creo que las mujeres en particular, en un momento de la vida, tomamos la decisión de trabajar por cuenta propia, por flexibilidad, y eso, pues digamos, en el corto plazo es más rentable, pero uno no sabe primero si va a seguir en el núcleo familiar que lo vaya, pues que digamos que lo permita gozar de el óptimo que es que una sola persona cotice. Mucho crea un incentivo perverso que yo creo que afecta de manera particular a las mujeres. Hay un trabajo de la Universidad del Rosario muy interesante sobre eso. En Uruguay tenían un incentivo para que los dos miembros de la familia cotizaran. Y yo creo que de nuevo esto ayudaría muchísimo a las mujeres porque tú tienes todas las razones. Lo óptimo es que una sola persona cotice y lo óptimo generalmente es que el que cotice sea el hombre. Entonces eso crea unas disparidades muy grandes. Y lo de la presión demográfica, hay que ver cómo es el BID, el Banco Mundial, perdón, está haciendo un trabajo sobre los efectos de la presión demográfica, me parece que es súper interesante. Ellos dicen cómo eso puede aumentar los costos fiscales, em, pero digamos tienen pues todo el modelo de informalidad y sería muy bueno trabajar con ellos para ver los efectos definitivos. Cristina, si uno va a meterse a estudiar las familias, también hay que meter entonces la inmigración y las remesas, porque lo que pasa es que ellos manejan eso del mercado de trabajo como un portafolio. Uno trabaja formal, el otro informal, el otro se va al campo, por ejemplo, y un cuarto va a Estados Unidos, ¿no?
y todos están coordinados y se apoyan. Y yo creo que eso es apasionante. Apasionante, sí. Pues para estudiar. Muy bien, muchas gracias. María Mercedes Cuellar, adelante. Mil gracias, Armando. No, me ha parecido muy interesante, Cristina, todo lo que ha planteado. Y es una pregunta que me ronda todo el tiempo en la cabeza. Si el problema es de oferta o de demanda. A mí me parece que hay un sesgo, digamos, de alguna manera en todas las normas en contra de la gran empresa y una cantidad de promoción de la microempresa y el autoempleo. Y eso ha llevado a que se genere un sistema en el que la mayoría de las empresas en Colombia son microempresas, contrario a lo que pasa en cualquier parte del mundo, que ocurre que la mayoría del empleo lo genera la gran empresa. Aquí, yo creo que aquí se ataca de alguna manera a la gran empresa y se le impide crecer, en cambio se fomenta lo otro. Cuénteme qué piensa respecto a eso. Yo no sé si estoy en lo correcto o no. Gracias, María Mercedes. Jesús Botero, adelante, Chucho. Gracias, Armando. Cristina, un gusto escucharte y siempre ese tema pues es verdaderamente apasionante y uno de los más complejos de enfrentar en el país. Yo, obviamente hay una informalidad que es o de desincentivos. Yo creo que el estudio tuyo que has hecho acerca de cómo el incentivo del impuesto y el cruce de eso con la deducción te propicia que mucha gente prefiera ser informal es sin lugar a dudas pues una de las causas importantes del problema. Pero yo creo que hay también una capa grande de informalidad que es pura precariedad, precariedad dura. Simplemente la gente no sabe qué hacer con la vida, entonces tiene que ver a ver cómo se las ingenia. Y entonces pues se para en un semáforo a lavarle a uno cada 4 cuadras el vidrio y bueno, no sé, qué más cosas de esas. Yo no sé, uno pensando eso y una hipótesis dicha de una manera muy ingenua, es que quizás tenemos muy poca estructura productiva y muy poca estructura de capital en el país para poder absorber toda la mano de obra que tenemos. ¿Hay algún estudio acerca de la intensidad de capital por oferta de mano de obra que conozcas que pudiera uno abordar? Tú mencionaste además que empezaste a incorporar algo de capital en producción informal. ¿Qué fuente tenés? Ese es un tema muy interesante. Yo en los modelos siempre los he hecho así como dijiste vos, es decir, la informalidad simplemente como si no fuera capital, simplemente valor agregado sobre esa, pero muy interesante pues un tema en el cual uno pudiera involucrar capital en esa producción. Y lo último, un temita que me inquieta y como una pregunta muy vaga es esta. Yo veo que en Colombia y particularmente en Medellín está creciendo de una manera impresionante lo que llamaríamos actividades artísticas. Ese fenómeno es un fenómeno para mí inquietante, sorprendente, a menudo también positivo. ¿Cómo podrá eso pegarle a la informalidad? Ese desarrollo de ese tipo de actividades que suenan como muy distintas a todo lo que acostumbrábamos a analizar, pero que de alguna manera está teniendo un éxito tremendo. O sea, uno pudiera decir que Medellín es un centro de actividades artísticas de categoría mundial, todo por el estilo, incluyendo grafitis y cosas de esas. Muchas gracias, Chucho. Adelante, Cristina. Listo, entonces, Ana Mercedes, sí, yo creo que sin duda la mayoría de los estudios se focalizan en la oferta laboral, pero no en la demanda laboral. En la conferencia de Jobs and Development, como que empiezan diciendo eso, la diferencia de los economistas, digamos, laborales, que los economistas macroeconomistas, es que nosotros tenemos en cuenta la demanda laboral y el cruce de la oferta y la demanda. Pues eso me junto con lo otro, sin duda hay un problema de falta de demanda de trabajo, o sea, una estructura productiva muy pobre. Ahora, yo creo que uno tampoco se puede, pues digamos, sin duda hay que hacer algo para que las empresas grandes crezcan, pero llevamos muchos años también esperando que esos crezcan y yo no creo que eso signifique entonces que hay que ignorar el resto de los trabajadores. O sea, de todas maneras, pues hay que hacer algo con el resto de trabajadores. Y yo creo que como dice Jesús, pues como me pregunta Jesús, sí, definitivamente utilizan capital las empresas pequeñas, necesitan más acceso a capital, sin duda,
Y es que, de nuevo, estas empresas si no tienen capital, no tienen mano de obra calificada, ¿cómo van a crecer? Entonces, yo creo que es muy importante. Ahí es un llamado como al Banco de la República que tiene los datos de costo, pues de las tasas de interés por empresa. ¿Cómo sería bueno uno poder disponer de eso? Porque contamos es con la encuesta de pymes, pues que la hace Asobancaria y pues es muy loable, pero digamos es una fuente, digamos, parcial de información. Entre otras tiene muchos problemas porque le dan una tasa de interés y no se sabe si eso es mensual o anual o qué. Es muy complicado. Sin duda necesitamos un sistema como de información de tasas de interés más detallado. Y las actividades artísticas creciendo y que esto genera informalidad. Sí, a mí, o sea, es algo que es difícil de entender. Entre otros, en EAFIT creo que han hecho el mejor análisis de qué está pasando, pero es difícil de entender. O sea, lo que está creciendo son las actividades artísticas, lo que está creciendo es el campo y la informalidad está cayendo. Es algo que es, digamos, cuesta un poquito como de trabajo entender y que hay que analizarlo un poco más. Pero de nuevo, lo que está haciendo EAFIT, que digamos, le echa la culpa a la situación del mercado laboral de ahora, a el aumento en el costo del capital, creo que por ahí va la respuesta. Gracias, Cristina. Tenemos dos personas más. Juan Mauricio Ramírez, adelante. Muchas gracias, Armando. Cristina, muchas gracias por esa excelente presentación y estas ideas que han sido muy interesantes. Eh, un tema primero es, hay una relación muy fuerte, estrecha, entre pobreza e informalidad. O sea, desde el punto de vista, por ejemplo, de índice de pobreza multidimensional en Bogotá, el 85% de los hogares pobres por pobreza multidimensional, pero también cuando uno lo mira por nivel de ingreso, pues son informales, digamos. O sea, los miembros del hogar vinculados al mercado laboral son informales. Y eso apunta probablemente a lo que decía Eduardo, son hogares que carentes de capital humano, de formación de capital humano, pero también hay otras consideraciones. Por ejemplo, en el caso de Bogotá, hay incluso consideraciones espaciales. Son hogares que viven muy lejos de los sitios de empleo formal, los costos de moverse, particularmente para las mujeres, si además de eso tienen que son cuidadoras, etcétera, pues se vuelve virtualmente imposible, digamos, poder tener acceso incluso a trabajos formales que no requieren ninguna calificación. Entonces, esas consideraciones espaciales en aglomeraciones como Bogotá pueden ser importantes. De otro lado, yo creo que hay intervenciones micro que pueden funcionar cuando uno piensa en cómo los cambios en regulación y una regulación adecuada en el sector de GLP, de la distribución de gas propano, por ejemplo, que era un mercado muy informal y realmente lo formalizó a partir de una estructura de regulación adecuada. Y pienso lo contrario, por ejemplo, la normativa sobre reciclaje, recicladores, que realmente no ha resuelto el problema que se había planteado. O sea, los recicladores no son ahora, no tienen más ingresos, no están mejor, mientras que una estructura distinta que hubiera permitido la formalización y la operación de empresas formales, probablemente muchos de los recicladores hoy podrían ser asalariados formales y tener unas salidas que desafortunadamente no las han tenido. Hay una experiencia interesante en Bogotá también, que lo hacía la Secretaría de Hacienda, me imagino que lo sigue haciendo, y es explorar ese segmento de empresas informales que tienen entre 80 millones a 3.000 millones de ingresos anuales. Salones de belleza, panaderías, que están por fuera del centro ampliado, pero que potencialmente están ahí en el salto a la formalidad y se logró. O sea, el régimen simple, por ejemplo, es un gran instrumento para eso, lo ha sido y eso lo pudimos ver en la práctica en ese trabajo que se hizo entre Secretaría de Hacienda y Secretaría de Desarrollo Económico. Finalmente,
pues un tema que yo sé que eso es tabú, eso es como políticamente incorrecto plantearlo, pero definitivamente el tema del salario mínimo y una cosa que probablemente políticamente va a ser muy complicado que este país lo adopte, pero realmente, ¿cómo sería de positivo tener salarios mínimos regionales diferenciados? Gracias, Gracias. don Mauricio. Jairo Núñez, adelante. Bueno, buenas tardes para todos. Un saludo. Gracias, Armando. Gracias, Cristina, por la presentación. Yo tengo, pues, más que todo, algunos comentarios. Bueno, primero yo me uno a la explicación del salario mínimo. Pues yo sí estoy convencido de que el tema, de hecho, ese salario mínimo es demasiado alto para la productividad de los trabajadores que está sacando el sector educativo. Un poco lo que decía Eduardo Lora, pues yo creo que definitivamente los colegios, sobre todo los públicos y bueno, algunos privados que también son de muy baja calidad, pues sacan al mercado unas personas cuyo salario mínimo está muy por encima de su productividad, sumando incluso pues los costos no laborales. Un salario de 2 millones de pesos es, digamos, excesivamente alto para el mercado. También, obviamente, todos los costos de transacción que mencionó Ana María, pues hacen demasiado difícil contratar a un segmento de la población que es enorme. Pues las cifras que tú diste, incluso pues las que todo el mundo habla del 60% de informalidad. Eso pues está muy relacionado con ese salario mínimo. Pero digamos, más allá de eso, digamos, la reforma implica, sin ninguna duda, aumentar los costos al trabajo. Así el gobierno, digamos, pague una parte, las empresas van a tener que asumir otra cantidad, reduciendo sin duda la demanda de trabajo formal y presionando obviamente la informalidad. Yo, digamos que tengo de preocupaciones. Digamos, casi todos los estudios, incluso la teoría, digamos, del mercado laboral, lo que nos dice es que pues, la demanda de trabajo depende especialmente del precio relativo entre capital y trabajo. Esa es como la variable más importante, no solamente el salario mínimo o el salario como tal, sino esa relación de capital, del precio del capital trabajo. Entonces, la preocupación es en un mundo donde está bajando el costo del capital por muchas razones, incluyendo lo que está sucediendo con la inteligencia artificial, pues la demanda de trabajo formal va a seguir cayendo y la reforma va a acelerar esa situación. Esa yo creo que es como una preocupación enorme pues que todos deberíamos tener. Yo la tengo personalmente de lo que pueda generar esa reforma. Otros temas. Yo diría que bueno, cuando nosotros hicimos esa reforma laboral, la reforma del 2002 con Juan Luis, por ejemplo, el tema de los pagos de horas extras, dominicales, etcétera, etcétera, Juan Luis lo que estaba pensando, lo que tenía en la cabeza era que los costos, por ejemplo, para algunos sectores, muchas de las cosas que dijo Rudy, que tenían que ver con sectores, yo creo que la reforma afecta enormemente o va a afectar enormemente a unos sectores. Por ejemplo, el tema de restaurantes, el tema de hoteles. Todo eso se hizo o se escribió la reforma con el fin de que esos sectores
pudieran contratar en horarios nocturnos, digamos entre 6 de la tarde y 10 de la noche, y ahora esa hora que se podría recortar en la mañana. También el sector de restaurantes, el sector, bueno, digamos, todo lo asociado a bares, etcétera, etcétera. Y si uno observa los datos después de la reforma del 2002, esos sectores crecieron enormemente la demanda laboral y el empleo formal. Entonces, una vez suceda la reforma, esos sectores pueden, digamos, quebrar muchos, y si no quebrar, pues informalizar a las personas. Otro tema que me preocupa es el tema inflacionario, el tema, por ejemplo, en seguridad o la vigilancia. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues que a las empresas de vigilancia se le van a subir los costos, y esos costos no los va a pagar la empresa, se los van a trasladar obviamente digamos, a la propiedad horizontal, y eso va a tener unos efectos inflacionarios. Y bueno, un último tema para no alargarme tanto, que lo mencionó por encima Juan Mauricio, pero digamos que el tema de los subsidios, el tema de los subsidios, un trabajo que yo hice hace como 10 años, lo que implicaba, o lo que mostramos en el trabajo, es que una persona que estaba en Familias en Acción y otra persona que no estaba en Familias en Acción, al observarla en la pila, los que tenían Familias en Acción no regresaban a la formalidad. Lo sostenía. Yo creo que lo mencionó un poco Juan Carlos Ramírez de las decisiones de los hogares. Hay muchas personas que les sirve más tener horarios flexibles para estar, digamos, recoger a los niños del colegio, cualquier cosa. Y el tema de los subsidios, pues también genera informalidad. Y bueno, una última cosa es que también el contrato de aprendizaje, pues también me preocupa se van a elevar los costos, y esas personas no tienen la productividad, y digamos, me parece que eso va a ser muy, muy negativo, el efecto de la reforma sobre el contrato de aprendizaje. Gracias, Jairo. Cristina, adelante. Bueno, entonces espérate que aquí ya se me confundió lo de Juan Mauricio, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, entonces, em, sí, bueno, con lo que dices tú de los temas espaciales, creo que tienes toda la razón. Yo creo que con Leonardo Villar estudiamos eso pues bastante, y yo creo que Eduardo tiene trabajos muy buenos sobre eso. Sin duda, el tema espacial, pues digamos, los costos de llegar a un trabajo formal importan muchísimo, y hay que analizarlo también con mayor detalle. eh, Esa congruencia de que la mayoría de los trabajadores pobres son informales, y eso también nos llama a decir que la informalidad es un tema importante, pues digamos, no para tenerlo como un fin en sí mismo, sino porque ahí, pues digamos, uno puede focalizar muy bien los problemas sociales, porque hay una gran intensidad de informalidad entre las personas en condición de pobreza. Las soluciones digamos, las cosas em, que se han hecho en Bogotá me parece súper importante. Sería muy bonito, digamos, tener eso en un documento, ¿no? De las experiencias, de qué funciona y qué no funciona. Me parece que pues que es súper útil. Entonces, gracias. Con respecto a lo de Jairo, creo que ya está todo lo de Juan Mauricio. Con respecto a lo de Jairo, em, sí, sin duda el salario mínimo, pues yo creo que los costos salariales son una barrera para la formalidad, y pues mejor dicho, eso no podemos, pero sobre todo yo pienso que una de las cosas que más talla es tener el salario mínimo como índice para las cotizaciones. Y si esta reforma lo puede quitar, yo creo que hay que darle suficiente apoyo a ese artículo, que nadie ha hablado de ese artículo y me parece que es súper importante. Era el artículo 38, y yo cuando leí dije,
bueno, esto ayuda a algo por lo menos. Em, yo creo que el discurso del gobierno de que la demanda de trabajo o que el precio del trabajo no va a afectar la demanda de trabajo, que eso no tiene nada que ver, que no es un bien como cualquier otro, ha hecho mucho daño y la gente de verdad cree que eso pasa. Entonces yo creo que es importante, no sé, hacer más divulgación diciendo que sí, hay muchos estudios que yo creo que hicieron mucho daño, que mostraban que la reforma del 2002 no había sido tan exitosa y que la reforma de los impuestos a la nómina, pues sí redujo la informalidad, pero no tanto. Yo creo que es importante decir, primero, que los efectos no son asimétricos, o sea, lo que están haciendo es mucho más peligroso que, digamos, lo que se hizo en términos absolutos antes. Y por otro lado, pues que sí hay una reacción, y yo creo que tenemos que revisar estos estudios que se hicieron en el pasado, porque algunos de estos, pues digamos, causan mucho daño. Y lo de que la reforma va a afectar mucho a algunos sectores, estoy totalmente de acuerdo. Es muy difícil hacer en análisis macro, que era, digamos, la tarea que teníamos nosotros, porque uno suma en el agregado y, pues, digamos, se diluyen mucho los efectos, pero algunos sectores van a estar tremendamente afectados. Lo de vigilancia, para que sepas, cayó, hasta donde yo tengo entendido. Entonces, ¿qué más está? Lo de los subsidios, sin duda, pues es algo que hay que tener en cuenta. Y el contrato de aprendizaje, estoy totalmente de acuerdo. Lo que encontró Leonardo Morales es que hay una evasión muy grande de los contratos de aprendizaje. La evasión es como el 70%, si no más alta, de los contratos de aprendizaje. Entonces yo me imagino que todo esto lo va a aumentar. Entonces, creo que tienes toda la razón. Muchas gracias. Cristina, mil gracias por todo este esfuerzo. Hay una mano levantada adicional, pero mil gracias por el esfuerzo, por tu tiempo. Pues de verdad que ha sido una cantidad de preguntas, pero ha suscitado muchísimo interés, como te das cuenta. Marta Lasprilla, creo que es la última pregunta. Marta, adelante. Gracias. Lamentablemente he tenido un pésimo internet acá, Cristina, y además las preguntas mías no son de paracaidista, pero durante toda la presentación me preguntaba quiénes son, creo que Rudy también dijo de lo de tipificar, quiénes son esos señores de cuenta propia. Me preguntaba si eran las madres cabeza de familia, si eran las peluqueras, y quiénes son los pequeños productores, si, si son el dueño de un taxi, ¿cómo me imaginaba yo esos señores? Porque, por dos razones. Primero, porque cuando uno los pone en concreto, puede mirar a ver si lo que necesitan es educación o un subsidio, o qué clase de apoyo por parte del Estado. Y segundo, porque después, cuando vi a Jairo, pues creo que la reforma laboral habla de otro tipo de gente diferente a los de cuenta propia y pequeñas empresas. Es más como otro tipo entonces no me cuadra lo uno con lo otro, pero pues mil gracias, pero digamos tenía esas preguntas de paracaidista. Adelante, Cristina. Bueno, estamos trabajando ahorita con el BID en eso, mirando quiénes son los trabajadores cuenta propia. Hay una parte importante que son, digamos, problemas de la reforma del sistema laboral, que es tan rígido que ha hecho que hay muchos trabajadores por contrato, y del mismo gobierno. O sea, y ahí vienen esos trabajadores cuenta propia, es más o menos como un 10%, pero pues de todas maneras es importante. Hay otros que son personas con honorarios muy altos, o sea, hay gran diversidad en ese grupo, que también están, digamos, como trabajadores cuenta propia, pero también están los que ganan menos. Y entre los trabajadores cuenta propia, los que tienen un negocio, creo que les va un poco mejor que los que no tienen un negocio, que los que trabajan por oficio. También están las personas que trabajan por oficio. Hay mucha gente que llega ya por la inflexibilidad del sistema laboral, pues que simplemente
A veces es porque no alcanza para el salario mínimo, pero a veces es porque es el único sitio donde pueden tener, digamos, la flexibilidad que no les permite el sistema asalariado. Entonces, yo creo que eso es muy importante y tú tienes razón. La reforma habla como si estuviéramos en otro mundo, en un mundo donde todos los trabajadores fueran como una empresa manufacturera que trabaja de 8 a 5. Hay una caricatura que me pareció muy buena que sale un cuentapropista mirándose al espejo y dice, desde hoy ya no tenemos que trabajar los festivos, no podemos trabajar más de 42 horas a la semana, o sea, mirándose al espejo. Eso no le habla en realidad a la realidad del país. Muy bien. Cristina, Perdón, perdón, dale. antes, es que quería hacer también un comentario y es sobre el régimen simple que lo está acabando la ley de financiamiento, A mí me la parece que reforma estoy de tributaria. acuerdo. Yo he defendido mucho al régimen simple. Yo sé que a Luis Fernando Mejía no le gusta tanto, pero yo creo que sí es la salida, que si tiene algunos problemas, pues hay que solucionarlos. Es difícil diseñar un sistema simple que funcione, pero yo sí creo que es la salida. Y es más, en algunos países tienen precisamente para los cuenta propia como un sistema simple para los trabajadores por cuenta propia, un sistema Claro, simple social, ¿cómo se llama? Y hay otro para los trabajadores de subsistencia. En que uno paga y entonces o sea, con lo que uno paga de impuestos ya está pagando su cotización. Que eso me parece que es una cosa muy, muy positiva. Yo sí creo que es la salida, pues igual hay que diseñarlos bien, pero yo sí estoy de acuerdo con ellos. Bien. de Pues acuerdo, mil gracias. con esto estamos terminando, Cristina. Yo creo que en nombre de este grupo quiero agradecerte muchísimo la preparación, la exposición tan cuidadosa, tan completa y todo el interés que suscitaron tus presentaciones, la atención a tantas preguntas que yo creo que es de las sesiones que más preguntas e intervenciones hemos tenido. Y con esto quiero invitarte a nombre de invitar a todo este grupo que te despidamos con un aplauso muy grande esperando a tenerte más adelante por acá. Cristina, mil Sí, gracias. muy buena. Muy buena, muy buena. Muchas gracias. Bien. Y muchas Gracias, gracias por Cristina. las Gracias, preguntas y los Cristina. comentarios.